¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por un desconocido? Por un hombre al que tu gente ha aprendido a odiar desde siempre. En el corazón implacable del viejo oeste, una mujer que avanza sola en su carreta hacia una nueva vida, se topa con un hombre abandonado a morir bajo el polvo. Decidir ayudarlo, esconderlo bajo las tablas de su propio refugio, es un gesto de pura humanidad. Ella no imagina que aquel hombre que sangra en su escondite es Nantan, el único hijo y heredero del temido jefe apache Mungus. No sabe que ese acto sencillo de misericordia encenderá la mecha de una historia de venganza, codicia y un amor prohibido que amenaza con incendiar todo el territorio. Esta es la narración de esa decisión y del fuego que despertó. El sol caía como martillo despiadado en el territorio de Arizona de 1878, castigando la lona de la carreta de Catherine Morose hasta volver el aire sofocante y denso de polvo. Un polvillo fino como canela molida cubría todas sus manos. Su gastado vestido de calicó. La foto preciada de su difunto esposo Thomas apoyada contra un saco de harina. Durante 3 semanas, había sido como un barco solitario en un océano ocre, acompañada solo por sus 2 mulas firmes, Caña y Abel, y los fantasmas de la vida que dejó en San Luis. Thomas había sido un hombre de libros y sonrisas tranquilas, no de llanuras abiertas, ni de sobrevivir a la intemperie. Cuando la tisis se lo llevó, arrastró también el mundo de Catherine, dejándola a la deriva en una sociedad que no tenía lugar para una viuda sin hijos de 28 años. La invitación de su hermano para vivir en Prescott era más bien una condena a servirle de compañía a su esposa, derramando té hasta desaparecer en el fondo de la casa. Por eso vendió lo poco que habían tenido, compró la carreta y víveres y puso rumbo al oeste. Era una apuesta temeraria, un salto hacia una libertad incierta que la llenaba tanto de miedo como de ilusión. El camino fue un maestro cruel. Le enseñó a entender los crujidos de la madera, el cambio en el paso de las mulas que delataba cansancio, y la soledad profunda que impone un horizonte callado. Fue en medio de esa soledad con las montañas Dragún, erigiéndose como espectros morados cuando lo vio. Primero creyó que era un fardo de harapos tirado por el camino. Después distinguió el movimiento de una mano, el destello de un cabello negro como obsidiana, enmarañado de sangre y tierra. Detuvo a Caña y Abel con el corazón golpeándole el pecho como tambor desbocado. El hombre era apache. Todos los avisos escuchados, cada historia de fogata sobre violencia y salvajismo, le gritaban que arreara a las mulas y siguiera. Los periódicos del este estaban llenos de relatos de ataques y cabelleras arrancadas. En el último asentamiento, una triste hilera de chozas llamada Dusty Creek, la gente hablaba de los apaches con una mezcla de miedo y odio venenoso. Los pintaban como fantasmas, como bestias menos que humanos. Pero aquel hombre tirado en la tierra no era un espectro. Era carne y hueso y su sangre manchaba la tierra reseca de un rojo oscuro y brutal. Con cautela Catherine bajó del asiento el viejo rifle en la mano, pesado, torpe y con la esperanza de no tener que usarlo. Él yacía de lado con el rostro vuelto. Vestía mallas de piel de gamuza, y del torso hacia arriba estaba desnudo su piel cobriza, marcada por cortes profundos y moretones furiosos. Un parche húmedo y oscuro se extendía en su costado, una herida que parecía mortal. Su respiración era apenas un murmullo quebrado. No podía ser mucho mayor que ella. Su mente corría. Dejarlo ahí era condenarlo a una muerte lenta y cruel bajo el sol indiferente. Auxiliarlo era invitar un peligro que no alcanzaba a imaginar. ¿Y si lo encontraban los suyos? ¿Y si eran los blancos quienes la descubrían con él? Las dudas giraban como sopilotes sobre su cabeza. Se arrodilló a su lado, el calor del suelo atravesándole la falda. «Señor», susurró sintiéndose absurda e inútil. Él no reaccionó. Con cuidado le tocó el hombro. Su piel ardía en fiebre. Con un esfuerzo nacido de la urgencia lo giró sobre la espalda. Tenía un rostro duro y atractivo, pómulos altos y mandíbula firme ahora relajada en la inconsciencia. Colgaban de su cuello amuletos de turquesa y hueso tallado en un cordón de cuero. No era un simple guerrero de incursiones. Incluso destrozado se notaba cierta nobleza en él. Fue su fragilidad lo que venció al miedo de Catherine. Era solo un hombre herido, y solo como ella a su manera. Thomas solía decirle que la compasión era la medida más fiel de un alma. En ese instante, mirando al apache moribundo, lo sintió más presente que nunca. «Oh, Señor, ¿qué estoy haciendo?», murmuró al cielo vacío.
y la decisión llegó como un impulso, un desafío contra la dureza de esa tierra y los prejuicios de su gente. No lo abandonaría. Subirlo a la carreta fue una tarea titánica. Delgado sí, pero con músculos densos que lo volvían un peso muerto. Catherine gimió y se forzó hasta lo imposible arrastrándolo y levantándolo a medias hasta la parte trasera. Con un último empujón desesperado, lo hizo rodar sobre las tablas. Él dejó escapar un gemido ronco que la heló de miedo. Con manos temblorosas lo cubrió con un lienzo de lona. Había que ocultarlo. Del todo. La carreta era su única ventaja. Un viejo trampero le había sugerido una trampa secreta para resguardar objetos de valor. Apenas un espacio de un pie de profundidad lo bastante largo para alguien que se mantuviera inmóvil. Era para guardar oro, no personas. Con apuro levantó las tablas sueltas. El hueco olía a pino crudo y estaba oscuro. Sería un horno bajo ese calor abrasador, un horno de café hirviente. Pero era preferible al peligro. Lo acomodó con el mayor cuidado, doblando sus extremidades como pudo. Su piel ardiente parecía fuego vivo. Catherine volvió a colocar las tablas con el corazón golpeando como tambor. Encima del escondite deslizó una caja pesada de latas y luego otra de cobijas, esperando que el peso no fuera excesivo. La carreta lucía igual que antes, desordenada, pero sin nada sospechoso. Al subir al asiento y azotar las riendas, sintió que el peso de su secreto era aún mayor que el del hombre oculto bajo sus pies. Las mulas avanzaron despacio, alejándola del sitio de su falta. Catherine Moreau, la viuda de San Luis, se había convertido en una mujer con un secreto peligroso, camino al poblado llamado Redemption Gulch. No tenía idea de que la vida que había salvado era la de Nathan, único heredero de un linaje de resistencia, el hijo querido del jefe Mangus de los Chiricahuas. Su gesto de compasión no fue un simple susurro perdido en el polvo. Fue el primer trueno de una tormenta que venía. Redemption Gulch era menos un pueblo y más una cicatriz en el desierto. Una sola calle ancha cubierta de polvo o de lodo, según el día, flanqueada por una docena de edificios de madera cruda, con fachadas falsas, que pretendían una grandeza imposible. Había una cantina llamada The Gilded Cage, una tienda general, la herrería y la oficina del ensayador, y al final de la calle una casita encalada con una cruz, la cárcel y la oficina del alguacil. Catherine guió a sus mulas cansadas por la avenida principal. Cada chirrido de las ruedas le crispaba los nervios. Sentía encima un centenar de miradas curiosas y recelosas, buscadores de oro, mineros, y mujeres de rostro endurecido por haber visto demasiado del lado cruel de la frontera. La llegada de una mujer sola en carreta era todo un acontecimiento, una onda en el agua quieta de su rutina. Debajo del piso, su pasajero secreto apenas dejaba escapar algún gemido ahogado disimulado por el traqueteo. Durante la noche se había detenido bajo la fría luz de 1000 estrellas para darle un poco de agua. Sus labios partidos y resecos se abrieron apenas un instante. Sus ojos mostraban un desconcierto febril, pero en ellos no vio barbarie, sino un destello de gratitud profunda que la asustó y le dio fuerza a la vez. Le había limpiado la herida como pudo con aguardiente y trapos limpios, aguantando las náuseas ante la carne desgarrada. Era un balazo que atravesaba su costado con un riesgo enorme de infección. Necesitaba un lugar donde esconderse, 4 paredes firmes que le permitieran cuidarlo sin ser descubierta. Su mirada se posó en una choza desvencijada al borde del pueblo, detrás de unos álamos torcidos. Una tabla vieja y torcida con un letrero de renta colgaba en la puerta. Era ideal, apartada y discreta. Su primera parada fue en la tienda de Abernathy. El dueño, un hombre calvo de lentes en la punta de la nariz, la examinó con curiosidad apenas sonó la campanilla. «Buenas tardes, señora», dijo con un tono que mezclaba cortesía con chisme. «Está lejos de la civilización. ¿No cree busco un nuevo comienzo?», contestó Catherine con una sonrisa forzada. Compró harina, sal, carne enlatada, y lo más importante, láudano, ácido carbólico y vendas limpias. Para mordedura de víbora, agregó, esperando sonar convincente. El señor Abernathy arqueó las cejas, pero no insistió. Estaba más interesado en el rumor. «Esa casita al borde del pueblo está en renta. Es del viejo Hemlock, pero casi siempre anda en la oficina del ensayador. Es tranquila, aunque algo fría». «La tranquilidad es lo que busco», dijo Catherine. Una hora después, la choza era suya. Con unas monedas al mes, colocó la carreta detrás de la cabaña, lejos de las miradas. Cuando estuvo segura de que nadie la observaba, abrió el compartimento secreto.
El calor que salió de ahí era insoportable. El hombre al que en su mente empezó a llamar Calen un nombre de un libro que había leído, sudaba empapado y respiraba con dificultad. Por un momento pensó que ya había muerto, pero tosió un sonido débil y áspero. Sacarlo de la carreta y meterlo en la cabaña fue otro suplicio. Lo medio cargó, medio arrastró hasta la cama de cuerdas, su cuerpo febril dejando un rastro húmedo en el suelo polvoriento. A la luz tenue de la lámpara, pudo ver con claridad el alcance de sus heridas. La bala en el costado había enrojecido la piel inflamada caliente al tacto. Moratones oscuros marcaban sus costillas y torso. Durante 3 días el mundo se redujo al tamaño de esa choza llena de polvo. Catherine se convirtió en enfermera guardiana y mentirosa. Vivía en constante alerta. De día hacía salidas rápidas al pozo o a la tienda sonriendo como si nada, mientras su mente estaba en el hombre que yacía en su cama. De noche atrancaba la puerta y lo atendía. Le daba caldo pasándolo con cuidado por sus labios agrietados. Le limpiaba la herida con el ácido haciéndolo apretar los puños y gemir entre dientes, pero nunca gritaba. Le administraba láudano contra el dolor viéndolo caer en un sueño intranquilo lleno de murmullos. En su delirio, hablaba en un idioma de consonantes duras y vocales suaves incomprensible para ella, pero cargado de una vida que no podía imaginar. Poco a poco, casi de milagro la fiebre comenzó a ceder. La 4ª noche, mientras le humedecía el rostro con un paño fresco, abrió los ojos. Esta vez estaban claros. La bruma de la fiebre había desaparecido, y en su lugar brillaba una conciencia aguda e intensa. La miró fijo con una mirada oscura que la inquietó. Intentó incorporarse con un destello de alarma en el rostro. Despacio. Catherine lo tranquilizó empujándolo con suavidad hacia abajo. «Estás a salvo. Has estado muy enfermo». Él no parecía entender sus palabras, pero comprendía la suavidad de su contacto. Se relajó un poco. Sus ojos recorrieron la cabaña, las paredes toscas, la única ventana, el rostro preocupado de ella. Dijo algo en su lengua, una pregunta. Catherine solo pudo mover la cabeza. «No entiendo», se señaló a sí misma. «Catherine». Luego lo señaló a él. «¿Cómo te llamas?» Él la observó con una expresión imposible de descifrar. Permaneció en silencio. Su manera de comunicarse se volvió un juego de gestos. El hambre era una mano llevada a la boca, el dolor un gesto de mueca y la mano sobre el costado. A pesar del abismo entre sus mundos, un hilo frágil de entendimiento empezó a unirse entre ellos. Él la miraba con atención constante, con una percepción aguda. Notó cómo apretaba la foto de su esposo. Cómo en las noches se le veía el cansancio en los hombros. Y ella a su vez descubría la firmeza en su silencio, el orgullo que ni las heridas ni la debilidad podían borrar. Su calma, sin embargo, no duraría. Al 5.º día sonaron golpes fuertes en la puerta. La sangre se le heló. Deprisa arrojó una manta sobre el dormido Calen rogando que no hiciera ruido. «Señora», llamó una voz grave desde fuera. «Marshall Murdoch. Solo paso a darle la bienvenida a Redemption Gulch». Catherine respiró hondo, forzó una sonrisa y abrió. El alguacil Flint Murdoch era un hombre que llenaba un umbral. Alto, ancho de espaldas, mandíbula cuadrada y ojos azules intensos. Un bigote rubio arenoso enmarcaba una boca que sonreía con amabilidad. Sostenía el sombrero en las manos, todo un retrato de cortesía fronteriza. Pero sus ojos, notó Catherine, no dejaban escapar detalle. La recorrieron de arriba abajo y después miraron hacia dentro de la cabaña. «Marshall», saludó Catherine con la voz más alta de lo normal. «Qué amable de su parte. Llámeme Flint nada más», dijo él ampliando la sonrisa. «No es común que una dama de su calidad llegue a este pueblo. La mayoría de la gente que viene hasta acá huye de algo. Pero usted no parece de esas. Busco algo, Marshall». «No huyo», corrigió suavemente ella. Una respuesta digna. Él soltó una risa. «Bueno, solo quería decirle que si tiene algún problema puede acudir conmigo. El Gulch puede ser duro y sobre todo tenga cuidado con los apaches. Dicen que una partida de guerra chiricahua fue vista cerca de los Dragoon liderada por el mismísimo diablo viejo Mangus. Andan buscando algo, o a alguien,
Están más atrevidos que antes y no permitiré que amenacen a la gente de este pueblo. Catherine sintió un golpe como si un rayo hubiese caído a su lado. Mangus. Ese nombre era el mismo temor que había escuchado en Dusty Creek. Una partida de guerra, buscando a alguien. Su mano se aferró instintivamente al marco de la puerta. Los ojos atentos de Murdoch se entrecerraron. «Está bien, señora». Se ve un poco pálida. «Solo es el calor», Marshall alcanzó a decir. «Aún no me acostumbro». «Pues no se preocupe», dijo él poniéndose el sombrero de nuevo. «Mientras Flint Murdoch sea la ley aquí, usted estará segura». Se tocó el ala del sombrero, le lanzó una mirada más, y se marchó. Catherine cerró la puerta recargando la espalda contra ella. Su refugio ya no era seguro. La ley misma era una amenaza, y el hombre en su cama no era un apache cualquiera. Estaba ligado a algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. El nombre Mangus flotaba como una condena. Su acto de compasión estaba convirtiéndose en traición a los ojos del mundo, y Redemption Gulch se le antojó de pronto como la sombra de una horca. La visita del alguacil lo cambió todo. La paz frágil en la cabaña se quebró sustituida por un miedo constante. Cada jinete que pasaba, cada grito lejano la llenaba de pánico. Vivía sobre el filo de un cuchillo, y la hoja se afilaba día con día. Calen, como lo llamaba en sus pensamientos, mejoraba. El reposo forzado era un tormento para él, pero lo soportaba con paciencia estoica que la impresionaba. Su cuerpo, curtido por una vida dura, peleaba contra la infección con fuerza admirable. El rojo furioso de la herida iba disminuyendo, y el cansancio profundo en sus ojos era reemplazado por un fuego vital. Comenzaba a moverse por la cabaña a pasos silenciosos como los de un felino. Se quedaba largos ratos en la ventana, mirando tras la cortina al mundo, que lo veía como enemigo. Ella se preguntaba en qué pensaba que veía. ¿Acaso notaba la belleza áspera del paisaje, como ella a veces? ¿O solo veía una jaula? Su forma de comunicarse evolucionó. Empezó a aprender algunas palabras de inglés, señalando objetos con mirada curiosa. Agua. Pan. Manta. Las decía con acento áspero, frunciendo el ceño en concentración. A cambio él le enseñaba sus palabras Janet G para maíz, tú para agua, Indé para su gente. Nunca revelaba su nombre. Cuando ella lo señalaba y decía, Calen tomado de un libro de poesía romántica, él solo movía la cabeza, apenas una negación silenciosa que ella no entendía. En esos momentos tranquilos, el muro entre cautivo y guardiana, enfermero y paciente blanca y apache, comenzaba a derrumbarse. Ella no veía a un salvaje, sino a un hombre de gran inteligencia y dignidad callada. Le enseñó a afilar bien su cuchillo, de desollar sus manos grandes y firmes, guiándolas de ella. Una tarde tomó un trozo de carbón del fogón apagado, y sobre una tabla, trazó con precisión un mapa de las montañas y valles cercanos, marcando manantiales y pasos ocultos con trazos seguros. Era un mapa nacido del conocimiento íntimo de alguien que había vivido en armonía con esa tierra que a ella le resultaba tan hostil. Catherine, a cambio, le mostró la fotografía de Thomas. Él miró largo rato el retrato rígido y formal, y luego se encontró con sus ojos. No dijo nada, pero en su mirada había una comprensión tierna más elocuente que las palabras. Rozó la foto apenas con un dedo, y después se llevó la mano al pecho, un gesto de respeto hacia los muertos. En ese instante Catherine sintió un vínculo tan intenso que le pareció casi una traición. El mundo exterior, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarlos tranquilos. El alguacil Murdoch comenzó a visitarla con frecuencia. Pasaba en sus rondas o supuestamente para interesarse por su bienestar, aunque sus visitas se parecían más a inspecciones. Le llevó una bolsita de café en una ocasión, y otra vez un pedazo de venado de una cacería reciente. Era encantador, atento, y a la vez inquietante. Sus preguntas parecían casuales, pero siempre iban más allá. Todavía tan callada, Catherine solía decir apoyado en el marco, llenando con su presencia la pequeña habitación. «No se siente sola aquí en el fin del mundo, valoro mi privacidad, Flint», respondía ella con el corazón acelerado. «La privacidad es una cosa, el aislamiento es otra», replicaba él con los ojos azules fijos en su rostro. «Este es un territorio peligroso para una mujer sola». Una tarde llegó justo cuando Calen estaba de pie en la parte trasera de la cabaña.
Catherine escuchó los pasos del alguacil y susurró nerviosa. «Escóndete». Callen se movió con rapidez sorprendente para alguien herido ocultándose detrás de la cama, justo cuando Murdoch golpeó la puerta. Vi un poco de polvo en el horizonte. Quise asegurarme de que no viniera hacia acá. Dijo el alguacil, sus ojos recorriendo el cuarto. Aspiró el aire. Huele distinto aquí. Solo estaba hirviendo unas hierbas Marshall, mintió Catherine con la mente a toda prisa. Para preparar un tónico. Su mirada cayó en el vaso de lata extra sobre la mesa. Antes de que ella hablara, lo tomó en la mano. ¿Esperando compañía? No, claro que no, respondió intentando sonar serena. Me gusta tener uno de repuesto por si se rompe. Murdoch la observó en silencio largo rato. Catherine vio cómo su mente trabajaba. No le creía del todo, pero no tenía pruebas. Dejó el vaso con un clic seco. Tenga cuidado, Catherine dijo con voz baja y seria. Los secretos por aquí suelen costar la vida. Se marchó sin añadir nada más, y Catherine cayó en una silla con las piernas temblorosas. La verdadera amenaza, sin embargo, apareció una semana después. Entró a Redemption Gulch montando un caballo huesudo de color alazán, un hombre hecho de cuero y polvo, delgado y alto con un abrigo largo que ondeaba alrededor de sus botas. Pero eran sus ojos lo que imponía más miedo. Eran pálidos, casi sin color, y no se les escapaba nada. Llevaba un halcón y un rifle en la silla, y una fama que lo antecedía como un olor a muerte. Su nombre era Silas Cain, apodado Hawkeye, por su puntería y su brutalidad. Era cazador de recompensas. Cain no preguntaba, más bien escuchaba. Pasaba sus días en la cantina de Gilded Cage con un whisky en la mesa y el oído atento a cada rumor. Oyó hablar de la viuda solitaria en la cabaña del borde del pueblo. Oyó del extraño interés de Murdoch en ella, y también los murmullos de la partida de Mangus que recorría la región buscando a alguien. Una tarde Catherine volvía del pozo. Con los cubos pesándole en los brazos, lo vio Silas Cain recargado en la pared de la herrería observándola. Su mirada no era como la de Murdoch, cargada de curiosidad posesiva. La suya era fría, calculadora, como la de un lobo midiendo a su presa. Él sabía algo, o lo intuía. Catherine sintió su mirada clavada en la espalda todo el camino a la cabaña. Esa noche le habló a Callen del hombre. No conocía la palabra cazarrecompensas, así que dibujó un hombre con un rifle y otro encadenado con signos de dinero sobre la cabeza. El rostro de Callen se endureció. Lo entendió al instante. Fue hasta la ventana mirando la oscuridad. Ya no era un enfermo. Era un guerrero midiendo un peligro. Tomó el atizador de hierro de la chimenea, el único arma que tenía. La luna del cazador iluminaba la llanura con un resplandor extraño. Unas noches después, Catherine despertó de golpe al oír un sonido suave fuera de la cabaña. Callen ya estaba de pie inmóvil en el centro del cuarto, cada músculo en tensión. Sostenía el atizador, los ojos fijos en la puerta. Un rasguño apenas en la ventana. Luego silencio. Catherine contuvo el aliento, la sangre helada en sus venas. Esperaron minutos que parecieron eternos. Entonces crujió una tabla del pequeño porche exterior. Cain no se movió hacia la puerta, sino hacia la chimenea. Con un gesto le indicó a Catherine que se quedara atrás. Sus ojos lanzaban una orden muda y firme. Parecía un animal acorralado, pero en su postura no había miedo, solo una calma letal y concentrada. El picaporte empezó a girar lentamente en silencio. La trampa estaba a punto de cerrarse. El cazador se acercaba, y dentro de la pequeña cabaña, el hombre al que llamaban Cain se preparaba para demostrar que no era solo un fugitivo herido, sino el hijo de un jefe, alguien que no sería atrapado con facilidad. El cerrojo crujió. La puerta se abrió con un quejido bajo, revelando la silueta delgada y alta de Silas Cain recortada contra la luz de la luna. En la mano traía un Colt de cañón largo que brillaba metálico. Sus ojos pálidos recorrieron la penumbra acostumbrándose a la oscuridad. Hasta en Marne gruñó con voz áspera como piedras raspando. Imaginé que me estarían esperando. Dio un paso adentro confiado y depredador. Ahora, ¿dónde está? Hagámoslo sencillo. Ese muchacho tiene un buen precio por su cabeza, suficiente para que usted se consiga un lugar cómodo en el este. Catherine quedó helada junto a la cama, el corazón golpeando como ave enjaulada. No sé de qué habla.
Cain soltó una risa seca sin alma. Oh, creo que sí lo sabe. Una mujer sola comprando láudano y vendas. El Marshal rondándola como perro en celo, lo que significa que sospecha algo. Y yo soy el mismo que le metió una bala a ese apache hace un mes. Lo seguí 3 días hasta que cayó. Imagine mi sorpresa cuando sus huellas desaparecieron justo donde estaban las marcas de su carreta. Avanzó otro paso, sus ojos recorriendo cada rincón. Sé que está aquí. Puedo olerlo. De repente, desde el rincón más oscuro junto a la chimenea, hubo un destello de movimiento. Cain salió de las sombras no con un grito guerrero, sino en un silencio mortal. No fue directo contra la pistola. Se lanzó de lado usando la mesa como escudo. La pateó con fuerza haciendo que la madera chocara contra las piernas de Silas. Este maldijo tambaleándose hacia atrás cuando la mesa le golpeó las espinillas. Esa distracción fue todo lo que Cain necesitaba. Con el atizador de hierro, lo descargó en un arco brutal no contra la cabeza, sino contra la mano del arma. El sonido de hierro contra hueso fue espantoso. El Colt cayó al suelo con estrépito. Silas gritó de dolor y rabia apretando su mano destrozada. Pero no estaba vencido. Con la otra mano sacó un cuchillo Bowie enorme y cruel, y se lanzó con el rostro desencajado de furia. La cabaña se convirtió en un torbellino de violencia desesperada. No era un duelo. Era una lucha brutal cuerpo a cuerpo por la supervivencia. Cain, armado solo con el atizador, era un vendaval de defensa y ataque, sus movimientos precisos y mortales. Desvió las estocadas, el hierro sonando contra el acero. Silas era un pendenciero movido por la codicia, y el odio blandiendo el cuchillo en tajos salvajes y anchos. Catherine gritó cuando la hoja le abrió el brazo a Cain dejando una herida fresca. La sangre brotó oscura a la luz de la luna. La visión la sacó de su parálisis. Tomó lo más pesado que encontró, el sartén de hierro de la chimenea, y lo descargó con todas sus fuerzas en la cabeza de Silas. El cazador de recompensas se desplomó con un gruñido aturdido pero no inconsciente. Rodó sacudiendo la cabeza para despejarse, sus ojos pálidos ardiendo de odio. Fue entonces cuando el Marshal Flint Murdoch irrumpió por la puerta abierta con su pistola en la mano. ¿Qué demonios pasa aquí? Captó la escena en un instante. Catherine con el sartén, el cazador en el suelo, y el apache herido y desafiante sobre él. El rostro de Murdoch, que siempre había mostrado cortesía ante Catherine, se endureció en una máscara de furia fría. Apuntó de inmediato al pecho de Cain. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa torcida y fea. Parece que mis instintos eran correctos, Catherine. Ha estado ocultando a un salvaje. Él no es un salvaje, gritó ella colocándose en parte frente a Cain. Silas, dijo Murdoch sin apartar los ojos de él. Supongo que este es el que andabas buscando. Cain, incorporándose en un codo, escupió sangre en el suelo. Ese no es cualquier piel roja, Marshal. No tiene idea de a quién le está apuntando. Sonrió con una mueca sangrienta de triunfo. Ese de ahí. Ese es Nantan. El único hijo del jefe Mangus. El nombre golpeó el aire como un mazazo. Catherine sintió que el suelo se hundía bajo ella. Nantan. No Cain. El hijo del gran jefe, símbolo de la resistencia apache al que Murdoch había llamado demonio. La partida. No solo estaban saqueando. Estaban buscando a su príncipe. Los ojos de Murdoch se abrieron incrédulos, luego brillaron con una luz codiciosa. Capturar al hijo de Mangus no era un arresto cualquiera. Era un trofeo capaz de dar fama. Era poder. Era ventaja. Nantan, murmuró Murdoch saboreando el nombre como victoria. Esto lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Es mío. Murdoch, gruñó Silas intentando ponerse en pie. La recompensa es mía. Tu recompensa ya no vale nada, Silas, replicó Murdoch con frialdad. Este es un asunto militar. Este es mi pueblo, mi jurisdicción y mi prisionero. Afuera el sonido de cascos comenzó a retumbar, haciéndose cada vez más fuerte. No eran 1 o 2 jinetes, sino decenas. Un canto grave y rítmico empezó a flotar en el aire nocturno, un sonido a la vez doliente y amenazante. La cabeza de Nantan se alzó de golpe. En su rostro apareció un orgullo feroz y un alivio profundo. Lanzó un grito agudo, no de alarma sino de llamado. La respuesta surgió desde la oscuridad, un coro de voces,
que hizo vibrar hasta el aire. La seguridad en el gesto del mariscal Murdoch se borró de inmediato, reemplazada por un horror creciente. Corrió hacia la puerta y miró afuera. Su rostro se volvió cenizo. «Dios mío», susurró. «Es toda la maldita partida de guerra. Han rodeado el pueblo». Los jinetes no se dirigían al centro, sino a la cabaña solitaria en las afueras. Eran sombras sobre la luna, guerreros a caballo con los rostros pintados para la guerra, rifles y lanzas en posición. Al frente iba un hombre que parecía tallado en roca. Era mayor su cara, un mapa de batallas y sabiduría, el cabello surcado de canas, pero montaba con una autoridad indiscutible que empequeñecía a los demás. Era el jefe Mangus. Sus ojos fieros e inteligentes estaban fijos en la cabaña. No buscaban al mariscal ni al cazador. Buscaban a su hijo. El secreto había quedado expuesto. El cazador cayó en su propia trampa, y el drama íntimo de una mujer, y su fugitivo se convirtió en un choque total. Redemption Gulch era pólvora, y Silas Kane acababa de encender la chispa que trajo la furia de toda la nación. Apache a la puerta de Catherine Moreau. El fuego ya no era amenaza. Estaba aquí. El aire en Redemption Gulch se volvió espeso, casi se podía masticar un silencio tan palpable que devoró todo otro sonido. Los pobladores, despertados por aquellos alaridos extraños, se volvieron prisioneros en sus casas. Detrás de vidrios sucios y cortinas de calicó, observaban cómo un ejército de espectros se materializaba en la noche del desierto, figuras amenazantes bajo la luna. La Gilded Cage, que siempre vibraba de ruido, estaba ahora tan callada como un sepulcro. No era un rumor contado al calor del whisky. Era el poder real y terrible de la nación apache concentrado en un punto perdido del mapa. En el centro de aquel torbellino estaba la humilde cabaña de Catherine, convertida en escenario improbable de un enfrentamiento que podía teñir la calle de sangre. Dentro el ambiente era un nudo de desesperación, un reflejo en pequeño del conflicto mayor. Flint Murdoch, que había construido su identidad en la roca de la ley, sentía su base volverse arena, atrapado entre su deber y una fuerza capaz de aniquilarlo a él y a su pueblo en un instante. Era un animal acorralado. Su rostro, usualmente enrojecido de seguridad, estaba pálido y cubierto de sudor. Sus nudillos se tornaban blancos en el revólver, cuyo cañón temblaba apenas. «Nadie se mueva», gritó con voz quebrada por la tensión, delatando el miedo que su postura intentaba negar. «Este es mi pueblo. Mi autoridad». Silas Kane, sangrando y humillado en el piso, veía su mundo reducirse al tamaño de esa habitación iluminada por una lámpara. La recompensa que había prometido, riqueza y prestigio, era ahora un fantasma burlándose de él. Su fama de halcón ojo de águila estaba en ruinas. Solo quedaba el instinto primitivo de sobrevivir y una rabia venenosa. «No seas tonto». Murdoch gruñó apoyándose en un codo, la mano buena agitándose con desesperación. «Son salvajes, dame un rifle y peleamos para abrirnos paso. Hay precio por su cabeza suficiente para los dos». Nantan los ignoraba. Para él no eran más que moscas molestas, ruidos lejanos ante lo único que importaba. Su vista estaba fija en la silueta de su padre afuera, un faro en la oscuridad. El enfermo había desaparecido, consumido por la adrenalina y la inminencia del combate. En su lugar estaba el guerrero erguido y letal. Su herida reciente era ya un eco olvidado. Había vuelto a casa. «Eres tú el tonto», dijo Nantan, su inglés lento, cada palabra cargada de un desprecio frío que hería más que el cuchillo de Kane. Miró el arma temblorosa del mariscal. «¿Crees que ese pedazo de hierro puede detener al viento que puede contener al río? Mi padre ha llegado. Para ti esto se terminó. Esto se acaba cuando yo lo diga», replicó Murdoch, sus palabras sonando huecas incluso a sus propios oídos. Fue Catherine quien rompió el empate. Se movió con una calma extraña nacida del crisol de las últimas semanas. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el vientre, pero ya no mandaba en ella. Había hecho una elección, y no iba a dar marcha atrás. Pasó frente al mariscal ignorando sus protestas, y caminó hacia la puerta. Ajustó el rebozo en sus hombros, respiró el aire denso y tenso y salió al porche. Alzó las manos, palmas abiertas, un gesto universal de paz. El canto grave de los guerreros apaches cesó al instante. Un centenar de ojos oscuros y fijos se clavaron en ella.
La luz de la luna era tan intensa que borraba los colores envolviéndola en un resplandor plateado casi irreal. Era una figura solitaria desafiante, un puente entre dos mundos al borde de la guerra. El jefe Mangus, montado en su caballo de batalla, hizo avanzar al animal unos pasos. Era tal como lo pintaban las leyendas, un hombre que parecía esculpido de la roca de las sierras. Su rostro testimonio de años de lucha, sabiduría y un mando inflexible. Sus ojos, sin embargo, no eran los de un asesino sin alma. Eran ojos agudos inteligentes, llenos en ese momento de 1000 preguntas que se clavaban en ella. «Él está aquí», gritó Catherine con una voz más firme y clara de lo que pensaba posible. Su eco cruzó el silencio antinatural, un hilo de razón en un tapiz de amenaza. Su hijo está herido pero vive. Detrás de ella Murdoch, envalentonado por la osadía de Catherine, recuperó el habla. «Es un prisionero de la ley de este territorio. Yo soy el mariscal Flint Murdoch, y exijo que se dispersen de inmediato». La mirada de Mangus ni siquiera se posó en el mariscal. Fue como si Murdoch no hubiera dicho nada. Se dirigió a Catherine, su voz profunda y resonante, un sonido que parecía brotar de la misma tierra. Ella giró hacia el jefe y sus guerreros, luego volvió los ojos a Nantan. Nantan dijo, usando por primera vez su verdadero nombre: «Tu padre te espera». En el rostro de Nantan pasó un destello de gratitud tan hondo que la estremeció. Avanzó hacia la puerta con una dignidad real que ni sus ropas simples ni sus heridas podían ocultar. Salió al porche y se colocó junto a Catherine, un gesto silencioso y poderoso de lealtad. Cuando Mangus vio a su hijo de pie con el espíritu intacto, una ola de emoción atravesó las facciones firmes del jefe. No era la victoria de un caudillo, sino el alivio desgarrador de un padre que había temido lo peor. El amor por su único heredero era más fuerte que cualquier ejército. Pronunció una sola orden tajante. Al instante, una docena de sus guerreros de élite desmontaron sus movimientos sincronizados y disciplinados. Sujetaban sus rifles listos, no apuntando pero preparados. Comenzaron a avanzar hacia la cabaña. «Esta no es su tierra», bramó Murdoch, su pánico llegando al límite. «Yo soy la ley». «Abriré fuego». Fue Silas Kane quien lanzó la última apuesta desesperada. Un hombre sin nada que perder, pura rabia destructiva. Con un rugido gutural se lanzó hacia el Colt, que yacía en el suelo, su última oportunidad de recuperar su presa o morir en el intento. Pero Nantan no había desviado los ojos de la amenaza dentro de la habitación. Se movió con la velocidad fluida de una serpiente al ataque. De una patada desvió el arma enviándola a un rincón inofensivo. Antes de que Kane pudiera reaccionar, Nantan ya estaba sobre él, arrojando todo su peso, derribándolo contra el piso con un impacto que sacudió los huesos. No fue una pelea. Fue la ejecución de una voluntad. Nantan inmovilizó los brazos de su enemigo con las rodillas, sus manos apretando la garganta del cazador, no para matarlo, sino para dominarlo por completo. La lucha había terminado. Afuera Mangus dio otra orden. Los guerreros avanzaron sobre la cabaña. No irrumpieron con alaridos, sino con una eficiencia silenciosa y aterradora. Rodearon al mariscal que balbuceaba. Uno de ellos le arrancó el revólver de la mano, como si le quitara un juguete a un niño. Murdoch quedó desarmado e impotente, su autoridad desnuda. En la luz de la luna, su rostro era una máscara de humillación. La ley de Redemption Gulch acababa de enfrentarse a la ley de los Chiricahua y había sido derrotada. Otros guerreros levantaron al maldiciendo Silas Kane, atándole las manos con correas, mientras Nantan por fin se volvió hacia su padre. Hablaron un largo momento en su lengua, un intercambio rápido y fluido. Nantan relató la emboscada, la herida, su cercanía con la muerte en el desierto y el rescate. Sus ojos volvían una y otra vez hacia Catherine, y aunque ella no entendía las palabras, sentía en su alma el peso profundo de lo que decía de ella. Cuando terminó, la mirada de Mangus volvió a posarse en Catherine. Esta vez no tenía dudas. Era una mirada de respeto hondo, meditado, solemne. El gran jefe desmontó sus movimientos duros pero llenos de fuerza y caminó por la tierra polvorienta hasta el porche. Se detuvo frente a Catherine, su presencia tan inmensa que ella sintió que estaba frente a una montaña. La observó, no viendo a una mujer blanca ni a una enemiga, sino a quien había salvado lo más preciado en su mundo. Uno de sus guerreros, un hombre mayor de rostro más amable, dio un paso al frente para traducir.
El hombre que caza por dinero comenzó con voz plana, señalando al aterrorizado Silas Kane. Es un coyote que devora a los muertos. Ha derramado la sangre del Ende en tierra sagrada, solo por discos de metal. Será juzgado por nuestra ley. El rostro de Kane se volvió cenizo. Comprendía que estaba condenado. El traductor fijó su atención en el derrotado mariscal. El hombre de las leyes de papel es un perrito que ladra contra la tormenta. Hace mucho ruido y se infla de orgullo, pero no tiene poder real. No es nada. Lo dejamos en su insignificancia jefe de un pueblo de polvo. Entonces el guerrero y el jefe dirigieron toda su atención a Catherine. El tono del traductor se suavizó impregnado de la gravedad de las palabras de su líder. Pero tú, dijo mirándola a los ojos, encontraste al heredero de la nación Chiricahua moribundo en la tierra. Tu gente lo habría abandonado a los buitres o celebrado su muerte. Tú lo llevaste a tu casa. Le limpiaste las heridas. Le diste tu comida y tu agua. Lo ocultaste de sus enemigos arriesgando tu propia vida. Eso lo entendemos por completo. Has demostrado un valor y un honor que trascienden la sangre. Has creado una deuda que no se paga con caballos ni con plata. Mangus dio un paso al frente, su rostro impenetrable, pero sus actos claros.